Durante estos días, la directiva del Partido Progresista ha declarado que está disponible para que sus candidatos disputen la opción de competir por el Parlamento. Mientras tanto, en el ámbito presidencial, esta semana el Partido Socialista invitó a Marco Enrique Sominami a sumarse a las primarias de la oposición, una posibilidad que hasta ahora el PRO rechaza, afirmando su única gran primaria va a ser la primera vuelta. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña la presidenta del partido, del PRO, Patricia Morales. Gracias por estar junto a nosotros, Patricia. Gracias a ti. Bueno, esta reunión del día viernes, hay harta expectativa de lo que pueda suceder, este primer acercamiento del PRO con la posibilidad de participar en las primarias. ¿Cuál es la evaluación que haces tú respecto a esta conversación que sostuvieron? En este caso fue con Osvaldo Andrade. Bueno, varias cosas. Nosotros en el Partido Progresista venimos proponiendo y pidiendo primarias hace ya más de 2 años. De hecho, pedimos primarias para las municipales en el mundo concentracionista, en la oposición en general, sin éxito. Y por otra parte, desde la Fundación Progresa, que es este think tank progresista, hemos estado permanentemente, yo creo ya hace más de 2 años incluso, trabajando propuestas en todos los ámbitos. Entonces, siempre fue una iniciativa finalmente del progresismo convocar al pueblo concentracionista en el entendido que Chile requiere construir una mayoría progresista. Y bueno, nunca hubo mucho eco, algunos acercamientos subminutos con el Partido Radical, con José Antonio Gómez, etcétera, hasta que la semana pasada, primero Jaime Quintana, el senador Quintana, manifestó que valía la pena hacer un último intento, y de ahí entonces surgió esta invitación de Osvaldo Andrade, que nosotros evaluamos positivamente porque en el fondo tenía que ver con todo el ejercicio que veníamos haciendo hace ya 2 años, y nos juntamos, fue una reunión bastante cordial, en la cual nosotros le planteamos que encontrábamos que lo fundamental era que hubiese orden y programa. Es decir, primero que nada, antes de sentarnos a conversar, considerando lo que hacían los 2 años de dimes y diretes, de que nosotros nos invitábamos, pero no nos responden, nos invitan por la prensa, en fin, esta cosa que es un poco infantil, dijimos lo primero, orden. Toda la concertación queremos estar claro que si vamos a hablar con un bloque que actúa políticamente como bloque, entonces yo quiero saber qué piensan todos los presidentes del partido de la concertación. En ese proceso se está ahora, porque finalmente ustedes también luego de esta reunión señalaron que iban a enviar una carta un poco señalándole cuáles son las propuestas del PRO y esperan tal vez una respuesta más conjunta de la oposición. A ver, las reuniones bilaterales son fundamentales, son una señal de respeto que nosotros valoramos muchísimo, pero falta saber qué está pensando, por ejemplo, Ignacio Walker de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, porque actúan como bloque. Por lo tanto, lo primero es ordenarse, que la concertación se ordene, y si bien valoramos obviamente la invitación que formuló el presidente del Partido Socialista, fuimos hasta el Partido Socialista, imagínate, o sea, valoramos eso, valoramos las declaraciones de Jaime Quintana y José Antonio Gómez este domingo. Es fundamental que se pronuncie la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Si eso sucede, entonces nosotros decimos, sentémonos a conversar un programa. Porque nosotros no habríamos creado un partido político, no habríamos creado el movimiento progresista, un nuevo Chile, que es nuestra red de líderes profesionales progresistas, si no sintiéramos que es la hora realmente de ir un paso más allá. Patricia, ustedes hablan de ciertos requisitos, ciertas condiciones o ciertos temas que tienen que estar sobre la mesa para que ustedes puedan formar parte de este sistema de primarias en la oposición. Pero también, obviamente, me imagino que hay ciertos puntos que se pueden negociar, que se pueden estar transando. ¿Ahí hay algún tipo que ustedes ya tengan como relativamente delimitado, pensando en que tal vez lo que vaya a suceder con las primarias presidenciales es una cosa versus lo que pueda suceder con las primarias parlamentarias? A ver, son varias cosas. Para nosotros los requisitos no son de carácter electoral, un cupo por aquí, un cupo por allá. No nos dimos la molestia de crear porque para un muchos partido... pasa por este tipo de negociación. Pero para nosotros no. O sea, finalmente nos podríamos ir a la casa después del 2009 e hicimos el camino inverso, es decir, crear un partido político que es la cosa menos sexy, como solemos decir nosotros. Entonces no. El tema es orden por parte de la concertación y programa. Porque nosotros estamos convencidos de que hay algunos Y en ese programa, ¿cuáles son esos puntos que ustedes están diciendo sí o sí no transamos? Los puntos intransables son una nueva constitución que establezca claramente cuáles son los derechos que debe garantizar el Estado. Educación pública gratuita, que es un tema que venimos... Mira, es un tema que planteó la campaña Marco Enrique Sominami en 2009, que era un tema en esa época completamente impopular, nadie hablaba del tema, y saltó en los movimientos que ya conocemos. Por lo tanto, nueva constitución, reforma tributaria, educación pública gratuita. Nosotros creemos que se tiene que trabajar el tema de asamblea constituyente, se tienen que ampliar los derechos civiles, rechazo de Iraicén. Hemos hecho más de 76 propuestas, pero estas siempre las mencionamos y se las planteamos también al Tribunal del PS porque consideramos que son realmente fundamentales para hacerse cargo de lo que está pasando hoy en día en Chile. Si esos temas no están, ustedes no van a hacer ningún tipo de acuerdo ni van a participar en algún proceso de primaria. ¿O algo lo cual está dispuesto a ceder el PRO para...? Mira, es que si tú me dices que el resto de los partidos de la concertación, ya que finalmente actúan como bloque, no tienen ninguna sensibilidad con la educación pública gratuita, yo sí creo que es imposible trabajar. Porque eso define demasiado qué tipo de sociedad tú quieres. Si no hay ninguna voluntad para hacer una
reforma tributaria una nueva constitución, es que no, porque entonces ya es en el ADN lo que nosotros denominamos progresismo. Nosotros entendemos de que efectivamente para gobernar en Chile se requiere una mayoría, y por eso nosotros hacemos un llamado progresista. Y evidentemente ahí tú puedes entrar en una discusión de economistas, bueno, pero ¿cuánto nos demorábamos en llegar a una educación pública gratuita? Ok, pero primero hay un compromiso súper formal y claro, y eso es lo que yo quiero también, que la concertación transparente, cuál es su programa. Ahora, para las parlamentarias, nosotros dijimos, acá lo mínimo es terminar con el sistema binominal, lo mínimo, y por eso hicimos un llamado a crear una lista común, pero hacer primarias para todos los cargos. Es decir, nosotros sí creemos que la presidencial es distinta, porque ahí no hay binominal. Entonces es mucho más democrático finalmente tener varios candidatos en primera vuelta. Pero no es así en la parlamentaria. Por lo tanto, en la parlamentaria sí nosotros dijimos, hagamos el ejercicio de convocar a una primaria parlamentaria para todos los cargos en todos los distritos, pero para terminar con el sistema binominal. Pero lo que ahí surge tal vez la duda es si ustedes van a negociar, participar en este proceso de primarias, por una parte separando el proceso parlamentario versus el presidencial, porque al parecer una de las exigencias de la oposición es que sea solo uno. O sea, si como partido van a ser parte de las primarias, también tienen que hacerlo en las presidenciales. Porque si uno saca podríamos decir, una cuenta lógica, puede ser que el PRO obviamente le convenga respecto a las parlamentarias, pero tal vez no tanto en el caso de las presidenciales, pensando en lo que también es parte del discurso de Marco Enríquez Jominames, que la única primaria finalmente es participar en la primera vuelta. Bueno, hay varias cosas. La primera, el movimiento ya se viene armando desde antes del 2009. Entonces nosotros, esto es como un tren, digamos, nosotros ya tenemos nuestra línea, nuestra ruta. El partido ya proclamó la candidatura de Marco Enríquez Jominames hace 4 meses. Ahora, efectivamente, si hay un llamado a dialogar, por fin, a nivel de programa, evidentemente que vamos a dialogar porque entendemos, como te comentaba hace unos minutos, que se requiere construir una gran mayoría. Pero lo que me molesta y lo que no nos gusta en definitiva es que nos digan, no, si primaria presidencial, primaria parlamentaria, como si el programa fuera un ejercicio muy sumario, así, que no importara nada, cuando para nosotros es todo lo contrario. O sea, nosotros ya tenemos nuestro candidato presidencial y creemos que es necesario y más democrático ir a primera vuelta. Ahora, ¿estamos abiertos al diálogo? Obvio, somos un partido democrático. Obviamente que tenemos que estar abiertos al diálogo porque además convocamos al pueblo progresista y al pueblo concertacionista, siempre lo hemos dicho. Por lo tanto, sí diálogo, pero a condición de que haya orden y programa. El problema no son tanto las primarias. De verdad, el problema es más bien cuál es el programa. Nosotros no tenemos miedo de una primaria más o una primaria menos. Eso no nos preocupa. Nos preocupa cuál es el programa real. Patricia, y hay ciertos plazos, pensando que todos han señalado que ya en marzo se podría entrar en tierra derecha, ahí va a estar el pronunciamiento de la expresidenta Michelle Bachelet, que para muchos también eso puede marcar un poco el inicio de la carrera presidencial. Ustedes, por ejemplo, luego de estas conversaciones, estas reuniones que han tenido con distintos partidos, ustedes dicen, bueno, esperamos respuesta hasta tal fecha o si no, seguimos por las nuestras, podríamos decir. Mira, lo que nosotros le planteamos al presidente del Partido Socialista es que efectivamente nosotros estamos levantando nuestra lista de candidatos. Si hay primarias internas van a ser vinculantes, entonces tampoco es razonable y también sería muy poco serio de la concertación estar diciendo, ay, pero es que yo quiero conversar ahora 2 meses antes de la elección. No, eso no es forma de trabajar. Uno tiene un proyecto político, nosotros tenemos un consejo general, se definen propuestas, tenemos un congreso ideológico, tenemos un candidato presidencial, por lo tanto, por eso digo, orden y programa. Si hay voluntad, bueno, que se definan pronto, pero hasta el minuto el único que no se ha pronunciado es Ignacio Walker y Guillermo Teller. ¿Puede ser para ustedes la democracia cristiana la piedra o el punto más reticente de poder avanzar? Porque tú también planteabas el Partido Comunista, pero ya en el día de hoy hay algunas declaraciones de Guillermo Teller señalando que ellos estarían dispuestos, que obviamente hay que tener algún cierto consenso porque ellos también están en un proceso de evaluación si van a participar o no del proceso de primarias como oposición todos juntos o también ahí están en esa etapa, podríamos decir, de negociaciones respecto a las candidaturas parlamentarias. Mira, nosotros no tenemos, para mí no es un problema la democracia cristiana en particular, no es la piedra de tope, quizás al revés, quizás nosotros seamos la piedra de tope para ellos, por eso tendrá que pronunciarse Ignacio Walker. Lo único que te puedo decir es que todas las invitaciones que le hemos formulado, él no ha respondido a ninguna. De hecho, mañana le vamos a volver a formular una nueva invitación personal, igual que la que le mandamos la semana pasada, para que nos juntemos el miércoles a reunir. Entonces, bueno, si ya no la responde 2 veces, yo creo que ya con eso estamos claros en el fondo, pero por lo menos esta vez se transparenta y estamos todos claros, ya no estamos en esto y de dime y direte. Ya se ha pronunciado claramente el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical.
no hemos tenido ningún tipo de relación ni vínculo ninguno con el Partido Comunista. Sería bueno que responda a nuestra carta y bueno, veremos qué pasa con Ignacio Walker y la democracia cristiana. Patricia, para los partidos es fundamental estar y tener una representación en el Congreso. Pensando en lo que sucedió en las presidenciales anteriores, donde Marco Enrique Sominami logra un 20%, un capital político importante, y ahora nuevamente ya hasta la confirmación de que va a volver a participar. ¿Hay ahí ciertas metas o ciertos, podríamos decir, puntos, como podríamos decir piso, más bien esa es la palabra, que ustedes se han puesto como partido pensando un poco en lo que va a suceder más adelante, de estar sí o sí, por ejemplo, con una representación parlamentaria? Para nosotros es fundamental tener representación parlamentaria. O sea, una cosa es la campaña presidencial y otra la parlamentaria. Y el partido y el movimiento requiere, obviamente, parlamentarios que puedan ir empujando las agendas y las propuestas de política pública. Lo tenemos clarísimo. Ahora, partiendo de la base de las municipal, tenemos buenas perspectivas, en el sentido que en las municipal tampoco nadie da mucho por nosotros, y al final tuvimos 10 alcaldes en comunas muy clave, por ejemplo Arica, Galvarino, primer alcalde de Mapuche, Isla de Pascua. Entonces, nosotros tenemos alguna expectativa. Sería un poco de loco estar acá fanfarroneando con algunas cifras, pero sí estamos levantando listas, esperamos participar en la gran mayoría de los distritos. No nos interesa poner candidatos por poner. Vamos a aplicar la misma lógica que aplicamos con nuestros candidatos a alcaldes, es decir, tener representantes de localidades que estén fuertemente vinculados a sus distritos y que sean candidatos competitivos. No vamos, por ejemplo, en las municipales no presentamos alcalde en Santiago porque no teníamos un candidato que fuese plenamente competitivo. En Providencia nos omitimos por un asunto ético, no queríamos ser parte en el fondo de la oposición donde está la concertación, teníamos desacuerdo, pero no pusimos a un candidato para que se pudiera ir la B, por lo tanto yo creo que vamos a aplicar los mismos criterios. Y pensando, claro, en esa lógica y en esa experiencia, lo lógico es que obviamente hayan ciertas negociaciones, las parlamentarias, si es que finalmente ustedes se omiten en ciertos distritos, para que pueda salir algún candidato de la oposición y también alguno que los pueda apoyar a ustedes. ¿Puede ser que eso también después tenga como negociación apoyar en segunda vuelta al candidato de la oposición? Porque todo el escenario va a entender un poco eso, que son parte de las negociaciones que tienen partidos como por ejemplo el PRO o el Partido Comunista en este momento. No, es que a ver, dos cosas. En una parte de tu pregunta tú hablas de quién apoya o no en la segunda vuelta. Marco Enrique Ominami, nuestro candidato, ya se pronunció en la materia y él señaló claramente que él espera que si él pasa a segunda vuelta, el candidato de la concertación, quien sea, lo apoye. Nosotros no vamos a hacer una candidatura y una campaña negativa, no nos interesa. También es parte del etos y de lo que estamos tratando de imponer como sello. A mí no me interesa estar haciendo campañas negativas contra candidatos. Por eso focalizamos todo en el programa. Entonces, una cosa es el tema de los apoyos. Yo creo que ya Marco Enrique Minami fue suficientemente explícito en decir que él espera que los otros candidatos de la oposición lo apoyen, porque nosotros no vamos a votar de derecha sin duda alguna. Pero entonces, lo clave es saber cuál es la visión país, cuál es el programa, qué es lo que tú estás proponiendo. Porque yo creo que cualquier persona responsable entiende que los desafíos que se vienen en los próximos 4 años van a ser muy complejos. Y ahí, si tú no transparentas a la ciudadanía cuál es el programa, yo creo que puede generar una crisis no menor. Ahora, respecto a las parlamentarias, no. El tema de las cuotas, no. Programa. Y el programa es, para empezar, terminar con binominal. Porque si no, ¿sabes qué? Pasa lo que pasa hoy en día. Tú tienes parlamentarios que supuestamente son de la concertación, que debieran defender ciertos valores, que no lo defienden, que terminan aprobando ley de pesca. Entonces, ¿en qué estamos? Patricia, bueno, uno de los temas que luego de este encuentro se le pregunta a Marco Enrique Ominami es finalmente qué es lo que va a suceder si el Estado no dispuesto a participar en las primarias de la oposición, que finalmente puede ser el gran tema a lo cual están muy atentos respecto a lo que pueda hacer el PRO. Y ahí él dice, finalmente yo soy bastante escéptico porque aquí tienen un DICOM los líderes de la oposición. Ahí al parecer se da como una imagen distinta de lo que está diciendo Meo a la disponibilidad que están manifestando ustedes como partido. ¿Es tan así? No es tan así, para nada. Yo creo que estamos... Porque él se ve más reticente, o sea, él siempre ha sido bastante enfático en señalar que la primera vuelta sí o sí vamos a ir. Es que lo que te decía, esto es un tren que ya partió. Nosotros hace 4 meses definimos que nuestro candidato presidencial es Marco Enrique Ominami y que por lo tanto vamos a primera vuelta. Ahora es evidente que si a mí me llaman, por fin, después de que hicimos bombo y platillos para que nos llamaran, para que se sentara a trabajar, en fin, si me llaman del Partido Socialista o quien sea para trabajar un programa, evidentemente que voy a decir que sí, porque es también responsabilidad de los partidos políticos generar mayoría de gobernabilidad. Antes de esto no había habido ningún acercamiento concreto, formal, porque... Ninguno, absolutamente ninguno. Nosotros mandamos, mira, hemos hecho, yo creo, en la Fundación Progresa, ¿qué te digo?
30 talleres de trabajo, talleres sobre reforma tributaria, invitación a las autoridades de los partidos de la concertación, silencio radio, taller sobre educación pública, silencio radio. Y esos talleres son importantes porque ahí es donde tú puedes conversar, tienes instancias con otros técnicos y puedes ir construyendo un programa de oposición. Insisto, nosotros somos un partido democrático, nos interesa construir una mayoría progresista. Entonces, desde la Fundación y los centros de estudio hemos tratado siempre de ir generando ciertos puntos y consensos. Bueno, evidentemente que en ese contexto vamos a dialogar con quien sea, pero no nos perdamos, este es un tren y nuestro candidato, que en este minuto va a primera vuelta, es Marco Enrique Dominami. Entonces, hasta ahora solamente está la respuesta clara luego de la reunión del Partido Socialista. Hay que ver qué es lo que sucede en estos próximos días. ¿No hay nada agendado ahora por parte de...? No, nosotros mañana vamos a enviar de nuevo una invitación a los presidentes de partido, en particular Ignacio Walker y el del Partido Comunista. Nos gustaría sentarnos con ellos y llegar a ciertos mínimos, aunque es un poco terrible hablar de mínimos, pero por ejemplo terminar con el sistema binominal, que ya no tiene que ver con la discusión presidencial, tiene que ver con una discusión país. Entonces, si nosotros quisiéramos tener ciertos acuerdos básicos que debiera tener el mundo de centro izquierda sobre, por ejemplo, terminar con el sistema binominal o comprometerse con una nueva constitución. Perfecto. Patricia Morales, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Los invitamos a ustedes a una pausa, pronto estamos de vuelta con más noticias.